Henry Ford no fue simplemente un fabricante de automóviles. Fue el arquitecto principal de la Segunda Revolución Industrial y un pionero en la sistematización de la producción y el consumo masivo. Su contribución fundamental no residió en la invención del vehículo automotor, sino en la creación de un sistema socioeconómico completo, conocido como Fordismo. Este sistema se cimentó en una tríada estratégica: la estandarización radical, la eficiencia operativa extrema, ejemplificada por la línea de montaje móvil, y la ingeniería social, donde el alto salario se convertía en el motor de la demanda. Henry Ford nació en una granja cerca de Dearborn, Michigan, el 30 de julio de 1863. Su educación formal fue limitada, pero desde temprana edad demostró una fascinación y aptitud innata por la mecánica, lo que generó una profunda frustración con la ineficiencia percibida en la vida rural y la agricultura de la época. Esta aversión a la ineficiencia se convertiría en la fuerza motriz detrás de su posterior revolución industrial. Inicios laborales. Tras experimentar con pequeños trabajos mecánicos y un breve periodo administrando un negocio de madera, Ford buscó la estabilidad y la exposición a la tecnología de punta. En 1891, se unió a la Edison Illuminating Company, en Detroit, como ingeniero nocturno. Este ambiente fue tecnológicamente avanzado y propicio para el desarrollo de sus intereses. Su dedicación y capacidad técnica le valieron un rápido ascenso, siendo promovido a ingeniero jefe a principios de 1894. Este puesto no solo implicó una mejora salarial y de estatus, sino que le otorgó acceso privilegiado a recursos industriales críticos. Fue mientras trabajaba en la EIC cuando Ford construyó su primer vehículo autopropulsado, el cuadriciclo, a menudo con la ayuda de sus compañeros de trabajo. El rol de Ford como ingeniero jefe en la Edison Illuminating Company en Detroit representó una ventaja competitiva inicial crítica. La infraestructura de la compañía, que incluso albergaba dispositivos tan avanzados como el único jumbo dinamo sobreviviente de la estación Pearl Street de Manhattan, proporcionó a Ford la energía, las herramientas y el capital intelectual necesarios para la investigación y desarrollo de su cuadriciclo. Este escenario de estabilidad corporativa funcionó como una incubadora de bajo riesgo y sin costo inmediato. Este proceso de desarrollo interno, o intraemprendimiento, le permitió refinar su primer prototipo sin la presión inmediata de inversionistas externos que podrían haber exigido resultados rápidos o comprometido su visión a largo plazo. El mentor, Thomas Edison. La conexión entre Ford y Edison trascendió una relación empleador-empleado. Se convirtió en una mentoría duradera. Ford, quien consideraba a Edison su héroe de infancia, tuvo un encuentro personal significativo en 1896, durante una convención de la Association of Edison Illuminating Companies, celebrada en el Oriental Hotel en Manhattan Beach, Brooklyn, New York. Este breve encuentro fue un hito alentador en la vida del ambicioso ingeniero. La influencia de Edison como modelo de innovación práctica e incansable fue profunda. Posteriormente, la amistad y el respeto se solidificaron. Cuando Ford introdujo el modelo A, su primer vehículo completamente nuevo en casi 2 décadas, le regaló el primer ejemplar a su mentor. Edison usó este vehículo, adaptado a su gusto, hasta su muerte en 1931. La conexión perduró incluso en proyectos empresariales tardíos, como la cofundación de la Edison Botanic Research Corporation en 1927. La curva de aprendizaje. Los primeros fracasos. Ford es famoso por su éxito, pero su camino estuvo marcado por reveses empresariales que fueron esenciales para la formulación de su estrategia definitiva. La Detroit Automobile Company y la Henry Ford Company fueron cruciales laboratorios de aprendizaje. En 1899, Ford dejó su cómodo puesto de Edison Botanic Research Corporation para fundar la Detroit Automobile Company. Sin embargo, este primer esfuerzo en la fabricación de vehículos a motor no resultó exitoso y la compañía duró apenas 18 meses, cesando operaciones en enero de 1901. El producto principal, un camión de reparto, resultó ser un vehículo de baja calidad y alta ineficiencia, a pesar de las descripciones inicialmente positivas en la prensa local. Este fracaso demostró a Ford que la mera fabricación de un vehículo no era suficiente. Era indispensable lograr la eficiencia operativa y concentrarse en la producción de un producto estandarizado y robusto, en contraste con el enfoque artesanal y de alto costo que prevalecía.
El camino hacia el éxito fue tortuoso. La Detroit Automobile Company no fue el único obstáculo. Ford necesitó 2 compañías adicionales y 3 años de persistente aprendizaje, incluyendo su paso por la empresa que eventualmente se transformaría en Cadillac, antes de poder establecer la Ford Motor Company de manera exitosa en 1903. Estos fracasos se convirtieron en la base de su estrategia futura. Ford adoptó una filosofía que transformaba las pérdidas empresariales en información estratégica. Él consideraba que el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Este enfoque contrasta fuertemente con la mentalidad de todo o nada, típica de la época. El proceso de fallar rápido con proyectos de bajo volumen le permitió acumular datos operativos sobre las deficiencias de su modelo financiero y de producción. Esta recolección de información estratégica le permitió realizar una transición inteligente, pivotando del modelo artesanal y de nicho hacia la estrategia de eficiencia radical y volumen que caracterizarían el modelo T. La revolución del Fordismo, el modelo T y la cadena de montaje móvil. El objetivo estratégico de Ford al diseñar el modelo T, introducido en 1908, fue doble: construir un automóvil robusto y funcional, pero sobre todo, crear un producto que fuera económicamente accesible para el ciudadano medio, democratizando la propiedad del automóvil, que hasta entonces había sido un lujo exclusivo. La clave para lograr la accesibilidad fue la innovación en la producción. La planta de Highland Park se convirtió en el lugar de nacimiento de la cadena de montaje móvil. El cambio de ensamblaje por estaciones fijas al flujo constante transformó la industria. La innovación radicó en la descomposición de un trabajo artesanal complejo en tareas simples y repetitivas, que eran sincronizadas por la velocidad controlada de una cinta transportadora. La implementación de la cadena de montaje y la filosofía de Ford de la estandarización permitieron un avance en la sostenibilidad del producto postventa. La estandarización de piezas intercambiables no solo aceleró radicalmente el montaje en la fábrica, sino que también facilitó el mantenimiento y la reparación para el consumidor. Antes de Ford, las reparaciones eran a menudo artesanales y requerían mecánicos altamente especializados, elevando el costo total de propiedad. Al estandarizar los componentes, Ford redujo en gran manera los costos de producción, haciendo que el automóvil no solo fuera comprable, sino también sostenible para la familia promedio a largo plazo, consolidando un modelo para la fabricación moderna que trascendió la industria automotriz. El éxito del modelo T es una prueba de la estrategia de precios de Ford. Se fabricaron más de 15 millones de ejemplares, una cifra sin precedentes. En lugar de permitir que los costos dictaran el precio de venta, Ford adoptó una estrategia de precios inversa. Fijaba un precio de venta bajo para maximizar la demanda, y luego obligaba a la organización a innovar para reducir el costo de producción hasta que fuera rentable a ese precio. Esta política fue proactiva y agresiva. Ford continuó bajando el precio del vehículo a medida que mejoraba la eficiencia de la línea de montaje, logrando que el modelo básico costara solo $260 estadounidenses para 1925. La reducción drástica de precios no era una reacción al exceso de oferta, sino una política calculada para generar una demanda masiva. Ford comprendió que cada bajada de precio desbloqueaba un segmento de mercado completamente nuevo. Este aumento constante del volumen de ventas justificaba aún más la inversión en producción masiva, lo que a su vez disminuía el costo marginal por unidad. Esta espiral de crecimiento autosostenido fue el núcleo estratégico de la revolución del Fordismo: innovación social y laboral, el salario de $5 y sus consecuencias sistémicas. En 1914, Ford Motor Company conmocionó al mundo industrial al anunciar que duplicaría el salario diario de sus trabajadores de fábrica de aproximadamente $2.30 a $5, además de reducir la jornada laboral anterior de 9 a 8 horas. Esta decisión, aunque parecía altruista, fue una audaz herramienta de ingeniería laboral para resolver un problema operativo crítico. La línea de montaje, con su trabajo monótono y repetitivo, generaba una rotación de personal insosteniblemente alta. Los costos asociados a la capacitación constante de nuevos empleados erosionaban las ganancias obtenidas por la eficiencia de la línea de montaje. El aumento salarial de $5 fue, por lo tanto, una inversión estratégica para retener al talento, reducir drásticamente la rotación de empleados y minimizar los costosos programas de entrenamiento. El resultado fue inmediato y espectacular.
La fábrica recibió más de 10.000 solicitudes de empleo al día siguiente del anuncio, asegurando que Ford pudiera seleccionar a los mejores trabajadores disponibles. La política de los $5 diarios generó un doble dividendo para Ford y la economía en general. Operacionalmente, redujo la rotación y aumentó la moral y la productividad. Económicamente, Ford cerró el ciclo del capitalismo de consumo. Al pagar un salario que sus trabajadores pudieran utilizar para comprar el producto que fabricaban, Ford convirtió a su fuerza laboral en una base de consumidores masiva, estimulando la economía en general y reforzando la demanda de sus vehículos. La política de Ford no estuvo exenta de desafíos. Fue demandado por un grupo de accionistas minoritarios, liderados por los hermanos Dodge, quienes más tarde fundarían su propia compañía automotriz, bajo el argumento de que Ford estaba utilizando las ganancias de la empresa para fines de bienestar social, en lugar de maximizar los dividendos para los accionistas. Este litigio, Dodge versus Ford Motor Company, resultó en una derrota legal para Ford, sentando un precedente legal crucial que delimitó el propósito corporativo en el capitalismo moderno. Ford argumentó que el propósito de la empresa debía ser social y que las inversiones en los empleados redundaban en beneficio público. Sin embargo, el tribunal falló a favor de los hermanos Dodge, dictaminando que el propósito principal de una corporación que cotiza en bolsa es la maximización del valor para el accionista. Este caso limitó significativamente futuros experimentos de ingeniería social corporativa en los Estados Unidos, definiendo la estructura legal de las empresas del siglo XX. Proyectos paralelos, excentricidades y controversias. Ford, impulsado por una obsesión con la integración vertical y la autosuficiencia, emprendió varios proyectos que oscilaron entre lo visionario y lo desastroso. La profunda amistad con Thomas Edison se tradujo en una colaboración formal para asegurar la independencia de la cadena de suministro. En 1927, cofundaron la Edison Botanic Research Corporation. El objetivo primordial era desarrollar una fuente doméstica de caucho. Esta colaboración refleja el intenso deseo de Ford de controlar cada insumo necesario para la producción automotriz, especialmente después de las interrupciones del suministro causadas por los conflictos globales. Además de esta búsqueda botánica, Ford demostró un interés temprano en la biotecnología aplicada a la automoción, investigando el uso de productos agrícolas, incluyendo el desarrollo de piezas de automóvil a base de soja. Este esfuerzo fue un precursor del concepto moderno de la economía circular y la fabricación con bioplásticos, vinculando estratégicamente la agricultura, sus orígenes rurales, con la producción industrial. Uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos de Ford fue Fordlandia, un intento de establecer una ciudad estadounidense en el Amazonas brasileño con el fin de fabricar caucho de manera autosuficiente. El proyecto, sin embargo, fracasó rotundamente. La razón subyacente de este desastre radicó en la inflexibilidad de Ford para adaptar su sistema. Intentó imponer la rígida estructura socioindustrial del Fordismo, horarios fijos, dietas estadounidenses y reglas de vida puritanas en un entorno cultural y ecológicamente complejo. La eficiencia de la línea de montaje era, de hecho, sensible al contexto, y el control total sobre la producción de materia prima no podía garantizarse si se ignoraban las variables socioecológicas, como las enfermedades de los árboles de caucho o la resistencia cultural de los trabajadores locales. Fordlandia ilustró los límites de la transferencia de sistemas industriales sin considerar la adaptación cultural y ambiental. A pesar de las controversias personales y empresariales, Ford estructuró un legado filantrópico significativo. Dejó la mayor parte de su riqueza a la Ford Foundation, una institución sin fines de lucro que trabaja para fortalecer los valores democráticos, reducir la pobreza y la injusticia y promover el logro humano. Henry Ford murió en 1947 a la edad de 83 años. El legado estratégico para el emprendedor moderno. Las operaciones y la filosofía de Henry Ford proporcionaron 6 lecciones estratégicas fundamentales que se mantienen vigentes para el liderazgo empresarial y el emprendedor del siglo XXI. Lección 1. De la innovación de producto a la innovación de proceso. El éxito de Ford no provino de inventar el automóvil, sino de reinventar cómo se fabricaba. La estandarización y la línea de montaje móvil fueron innovaciones de proceso que crearon una ventaja competitiva insuperable. El emprendedor moderno debe invertir prioritariamente en la eficiencia de la ejecución. Esto se traduce hoy en automatización avanzada,
optimización logística y desarrollo de software de gestión que garantice que la entrega del servicio o producto sea más rápida, barata y fiable que la de la competencia. El dominio reside en el cómo. Lección 2. La estrategia de precios inversa. Ford demostró que la ambición de ser el más eficiente debe ir antes de la determinación de costos. Su estrategia fue fijar el precio objetivo basándose en el punto de accesibilidad máxima del mercado y luego trabajar de forma regresiva para diseñar los procesos de coste. Esto es la antítesis de la contabilidad de costos tradicional y obliga a la organización a buscar la innovación en la eficiencia de manera constante en lugar de permitir que las ineficiencias internas se trasladen al precio final de venta. Lección 3. La economía de la retención de talento. El salario de $5 fue la prueba de que el capital humano debe ser considerado una inversión estratégica, no solo un costo variable. En la economía del conocimiento actual, los costos asociados a la rotación de expertos en sistemas, programadores de software, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad, son exponencialmente mayores que en el sector manufacturero del siglo XX. El alto salario o el paquete de beneficios superior actúa como un seguro contra la ineficiencia operativa, la fuga de talento y reduce drásticamente los costos ocultos de la capacitación y el tiempo de inactividad. La idea de Ford era retener a los mejores talentos por medio de una propuesta de valor superior, lo que redundaba en beneficios económicos a largo plazo para la productividad global de la empresa. Lección 4. La mentalidad de solución proactiva. Ford fomentó un ambiente donde la búsqueda de la culpabilidad era secundaria a la corrección del sistema. Aplicar el principio de no encuentres fallos, encuentra un remedio, obliga a la organización a concentrarse en el diagnóstico sistémico y la mejora continua. En lugar de castigar al empleado por el error, la atención se centra en el rediseño del proceso para asegurar que el fallo no pueda repetirse, lo que impulsa una cultura de alta calidad y responsabilidad sistémica. Lección 5. Capitalizar el fracaso rápido. Los fracasos tempranos con la Detroit Automobile Company no detuvieron a Ford, sino que lo instruyeron. Como ya dijimos, él consideraba que el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Esta mentalidad enseña al emprendedor moderno a diseñar experimentos de negocio, pruebas piloto o prototipos, que proporcionan resultados concluyentes rápidamente, incluso si son negativos. El objetivo es obtener la máxima cantidad de datos estratégicos de los fallos para refinar la estrategia con una mayor comprensión del mercado y la operación. Lección 6. El pionerismo en la tecnología. La innovación radical favorece a los pioneros. Ford aceptó el riesgo monumental de reestructurar completamente su proceso de fabricación con la línea de montaje móvil. Esta decisión le otorgó una ventaja de mercado insuperable durante la primera década de la producción masiva. La lección para el liderazgo es que la disrupción a menudo requiere asumir el riesgo de implementar tecnologías o metodologías nuevas, incluso antes de que el mercado las demande por completo, asegurando una posición de liderazgo inalcanzable para los competidores tardíos. Henry Ford fue una figura de profunda dualidad. Su legado es una mezcla de contradicciones estratégicas y sociales. Por un lado, fue un promotor de la prosperidad social a través del alto salario y la creación de una clase media automovilística. Por otro lado, fue el perdedor en el caso Dodge vs. Ford, un litigio que institucionalizó la primacía del accionista sobre cualquier otra misión corporativa, limitando la capacidad de las empresas para seguir su modelo de ingeniería social. Fue un genio de la estandarización local en Detroit, y entonces fracasó en su intento de total integración de la cadena de valor global en Fordlandia, demostrando que la eficiencia de un sistema es intrínsecamente dependiente del contexto cultural y ambiental. Aunque la producción moderna se ha movido a la flexibilidad y la personalización masiva, superando la rigidez del modelo, el cliente puede tener cualquier color que desee, siempre y cuando sea negro. Los principios fundamentales del Fordismo siguen siendo esenciales. La búsqueda incesante de la eficiencia radical, la integración inteligente de la cadena de valor y el reconocimiento del trabajador no solo como un costo, sino como un consumidor final, son los pilares sobre los que se construye cualquier estrategia industrial avanzada en la era de la automatización y la logística global. El legado de Ford perdura como un testimonio de que la verdadera innovación empresarial reside en el proceso, no solo en el producto.